Doctora, ¿tú qué opinas de los derechos de los hombres y las mujeres en el plano laboral? ¿Hay desigualdad, hay igualdad? ¿Tú cómo ves la situación? Bueno, digo, lo baso por un lado en diagnósticos internacionales, nacionales y en el trabajo que he hecho desde la UNAM. Definitivamente no hay igualdad laboral entre mujeres y hombres. La desigualdad se manifiesta, por ejemplo, eso en el salario. En promedio las mujeres ganamos 30% menos que nuestros pares hombres por realizar el mismo trabajo y es muy difícil que en los tabuladores, en los registros que tiene el IMSS, por ejemplo, ¿no?, de los salarios, se evidencie esta desigualdad, pero esta se hace evidente a través de bonos, compensaciones, becas, premios. En el caso, por ejemplo, de mujeres funcionarias que trabajan en los sectores de comunicación, he entrevistado a algunas de ellas y lo que me dicen es que, por ejemplo, la infraestructura que les dan a subsecretarios, es decir, a pares, ¿no? O a directores, es mucho más robusta que la que les dan a ellas, o sea, desde autos, número de personal que trabaje en esas áreas, y eso etcétera. Sí te dan. Así es. Entonces, parte de mi trabajo también ha consistido en conocer cuál es la experiencia de las pocas mujeres que han logrado acceder a puestos de toma de decisión. Primero, eso, para identificar si las mujeres se relacionan con el poder de la misma manera que los hombres en estos sectores, y definitivamente no, porque lo que ellas señalan es que llegan a un mundo masculino, el mundo de las industrias de comunicación, y me atrevo a decir eso, o sea, todo el sector económico es un mundo masculino dominado por una cultura que mira a las pocas mujeres que arriban a él como intrusas, ¿no? Y entonces lo que señalan en toda su experiencia estas mujeres en México y en el mundo es que tienen son sometidas permanentemente a tener que demostrar que se han ganado el derecho de estar ahí, ¿no? A demostrar supercapacidades. Eso se vuelven, digamos, estos sectores muy exigentes con las mujeres. Y aquí hay un gran problema, y es que lo sabemos, con la pandemia lo hemos experimentado, las mujeres no participamos en igualdad de condiciones que los hombres en estos sectores públicos porque hay un déficit en el espacio doméstico. E insisto, lo estamos viendo ahora en el marco de la pandemia. O sea, las mujeres hemos sido designadas históricamente como las responsables de la vida doméstica, que tiene que ver con la reproducción, es decir, eso, con el cuidado, con la maternidad, con la nutrición, etcétera. Y entonces, desde luego que eso representa un desgaste mucho mayor para las mujeres que deciden desarrollarse profesionalmente en, insisto, no solamente los sectores de comunicación, sino en todos los sectores del trabajo público, en empresas privadas, sea en instituciones públicas. Entonces, eso es bastante evidente, ¿no?, en la experiencia de todas las mujeres. Otro elemento, cuando tú preguntas si hay igualdad laboral entre mujeres y hombres, tiene que ver, por ejemplo, con las prestaciones. Hay una organización en México, CIMAC, que hace trabajo con mujeres periodistas, y ellas lo que han identificado, por ejemplo, es que el mayor porcentaje de freelancers en el mundo del periodismo son mujeres. ¿Qué significa ser freelancer? Que no tienes seguridad social, que no tienes vacaciones, que no tienes ningún derecho laboral. Y te pueden correr cuando quieran. Así es. Entonces, y bueno, además con la precarización del trabajo en el sector del periodismo, digo, o sea, ¿qué les puedo contar?, ¿no? Es un sector donde cada vez se te exige desarrollar muchas más actividades por un mismo salario o por uno menor. Y aparte también hay un problema grave en los medios de comunicación, que me parece que es la discriminación. También existe mucho ahí en los medios de comunicación. ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, o sea, justamente los testimonios de estas directoras, tomadoras de decisiones, todas lo admiten, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Una directora de un medio muy importante, de las pocas directoras, y entonces cuando hicimos la entrevista, yo le pregunté que cómo estaba la paridad en los niveles del canal, y entonces ella me dijo, no, pues sí, más o menos, pero me dice, bueno, por cierto, en el área de producción no hay ninguna mujer trabajando, ¿no? Entonces, después de la entrevista, ella, digo, me lo comentó, habló con el ingeniero que estaba a cargo del área de producción,
y le dijo, oye, ¿por qué no contratas mujeres ingenieras, ¿no? Para operar estos aparatos. Y entonces él le dijo, no, pues porque no me gusta trabajar con mujeres, así, ¿no? Punto. Entonces, bueno, una política del canal que se adoptó a partir de ese momento fue contratar igual número de mujeres que de hombres en esa área. Entonces, claro que hay discriminación. Y esta discriminación, digamos, claro, deriva en este caso de los prejuicios personales de quien está al frente de esa área, pero esos prejuicios personales tienen la posibilidad de convertirse en política si hay un marco estructural que lo permite. Entonces, claro, o sea, pues hay toda una cultura institucional en un canal de televisión que permite que un señor diga, no, pues las mujeres no me caen bien, ¿no? Creo que las ingenieras son muy, no están capacitadas pues para desarrollarse en el área de producción de un canal, y entonces, pues entonces yo solo voy a contratar hombres. Entonces, lo que vemos, o más bien a lo que voy es que estas experiencias individuales o cotidianas o que eso llevamos a cabo en la vida, eso, digamos, que son parte de nuestra subjetividad, tienen lugar en una estructura que permite que las cosas sean así. Y esa estructura es a la que el feminismo denomina como patriarcado, es decir, una estructura social que está dominada por una visión androcéntrica del mundo, es decir, por una visión masculina que reconoce que quienes están capacitados para desarrollarse plenamente en estos sectores son hombres por el hecho de ser hombres, ¿no? O sea, no es que tengan una capacidad especial, ¿no? Porque fíjate que yo a lo largo de muchísimo tiempo, 3, 4 años, me ha tocado entrevistar a muchísimas mujeres con muchísimas capacidades, incluso en trabajos que normalmente los hacen los hombres y los hacen las mujeres y los hacen muy bien. Son muy capaces. Y como bien lo dices, y como sabemos, hemos avanzado un poquito, yo creo, pero yo creo que falta todavía una brecha muy grande que recorrer. Faltan muchísimas cosas que hacer, a lo mejor es cultural. ¿Cuál sería el desafío ahora a enfrentar? A ver, estamos en medio de una pandemia, de una crisis sanitaria que no tiene precedentes grave en nuestra sociedad, en el mundo contemporáneo, y lo que ha hecho esta pandemia ha sido acelerar la precarización de la vida de todas las sociedades y en particular de las mujeres. Insisto, ¿por qué pongo énfasis en la población femenina? Porque es la que está en la base más baja de la organización social. O sea, ya dijimos, los salarios son de suyo menores en el caso de una mujer. Bueno, con esta precarización, la población más vulnerable resulta estar entre las mujeres y las niñas. Entonces, los pasos que habíamos logrado dar, que han sido muy importantes, o sea, por ejemplo, contamos hoy con normas a nivel internacional, a nivel nacional, la propia Constitución reconoce ya a las mujeres como sujetas de derechos. Hay un marco normativo robusto, hay políticas, hay mecanismos, pero que se han precarizado con esta pandemia. Lo hemos visto en nuestro país, la baja en los presupuestos para igualdad, para violencia, y lo que sucede en nuestro país hace eco de lo que sucede en otros países del mundo. Es decir, la igualdad entre mujeres y hombres y los derechos humanos de las mujeres nunca han sido prioridad para ningún gobierno. Lo que hemos logrado, lo hemos logrado a fuerza de mucho trabajo, de siglos. Uno de los temas que se han puesto en relieve es la violencia contra las mujeres y las niñas. La propia Naciones Unidas adoptó, es un llamado de atención que hace el movimiento feminista en el mundo, donde dice la violencia contra las mujeres es la otra pandemia, ¿no? Y lo ha repetido el secretario general de Naciones Unidas a lo largo de estos meses. ¿Por qué razón? Porque el confinamiento significó para mujeres y niñas estar conviviendo con el agresor permanentemente. Se ha incrementado el embarazo infantil como consecuencia de la violencia sexual, de violaciones a niñas y adolescentes por parte de integrantes de la esfera familiar. Es decir, hay muchas expresiones de eso que nos indican que esta pandemia está acelerando la precarización de la vida. Así es. Retrocedimos. Subió el índice de mujeres maltratadas a raíz de este confinamiento que hemos vivido a nivel mundial. No es solo aquí en México, sino es en todo el mundo. Y sí, yo siento que estamos en un retroceso en ese tipo de cosas. También se ha aumentado mucho el acoso en las redes sociales de las niñas. Niñas de 14, 15 años hasta 17, 18. Así es, esto que denominamos como ciberviolencia.
o violencia en el ciberespacio. Por ejemplo, y este es otro tema, ¿no? Que en general los gobiernos del mundo no están registrando, no están monitoreando cuáles están siendo las consecuencias de la pandemia en los derechos humanos de mujeres y niñas. Los diagnósticos con que contamos provienen de organizaciones de la sociedad civil, de académicas, etcétera. Bueno, una de las dimensiones que analizamos en la UNAM, en particular en el Laboratorio Feminista de Derechos Digitales, es la vinculada con la ciberviolencia. Y lo que hemos registrado, por ejemplo, es que durante la pandemia hay un incremento muy importante de bajada de páginas de pornografía infantil. Y eso, páginas que antes estaban en lo que se denomina como la deep web o la web obscura, ¿no? Ahora ya están en la deep, no en la deep, en la web pública, pues. Y esa es una. Otra que tiene que ver, con la cooptación, que esto ha sucedido desde siempre, que las redes de trata con fines de explotación sexual tienen en las redes sociales una de sus vías de cooptación más importantes de niñas y de adolescentes, ¿no? Esto se incrementó con la pandemia, entonces se ha incrementado también la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres jóvenes a manos de estos grupos criminales que las contactan por esa vía.